En la segunda parte del texto, Los fines de la educación, Juan del Val nos invita a pensar sobre qué tipo de sociedad y qué tipo de ser humano queremos formar. En la exposición de Ale tuvimos oportunidad de revisar el contexto histórico de la educación, así como las tensiones sociales que repercuten en la forma en la que se concibe y se lleva a cabo el proceso de transición de una generación a otra. En el caso de la segunda parte, estaremos sobre todo enfocados en cómo los fines y los objetivos educativos están mediados por el contexto, por el conflicto, y qué podemos hacer los profesores para incidir tanto en los fines como en los objetivos de la educación. En el capítulo 8, Del Val se pregunta más por la escuela en términos de formación moral y social que con respecto a una institución de transmisión de conocimientos. Del Val identifica que la formación social implica que la educación es un reproductor del orden y que en general muchas de las actitudes que se enseñan son la obediencia sin razonamiento. Aquí podríamos vincularlo con el currículum oculto de Jackson. Por otro lado, en la formación moral, basándose en Piaget, identifica una moral heterónoma, que en ese sentido sería vertical y enfocada también a la obediencia sin razonar las causas. En ese sentido podría vincularse esta función social de reproducción del orden con una moral heterónoma, y también identifica, por otro lado, la moral autónoma. Esta moral autónoma está definida por la cooperación entre iguales que se realiza de manera práctica. La distinción no es menor, ya que la moral autónoma implicaría que el sujeto reconoce las normas como racionales y por lo tanto necesarias. También en este capítulo, Del Val se pregunta si aprender es siempre trabajo. Dice él que habría que distinguir claramente a qué nos referimos con trabajo. Si por trabajo entendemos que aprender es una actividad que, como otras, requiere atención y esfuerzo, entonces aprender siempre es un trabajo. Sin embargo, aquí vincula la noción de obligatoriedad. Una de las peculiaridades que ya había tratado en los capítulos de la primera parte del libro tenía que ver precisamente con qué tan conveniente es que la escuela sea obligatoria. Cuando es obligatoria, permite, y en ese sentido obliga, ejerce una fuerza con respecto a los padres para que envíen a sus hijos a la escuela, pero por otro lado le quita el carácter de voluntarioso a la actividad de aprender. Ya no voy a aprender a la escuela porque me motivan, porque descubro, porque alimenta mi curiosidad, sino porque es una obligación. Y en este sentido, el hecho de aprender como algo obligado pierde en ese sentido cierta magia. Por eso quiere Del Val reflexionar sobre esta vinculación del aprendizaje con una especie de pena o de actividad fastidiosa, y él considera que aun cuando el aprendizaje es una actividad que requiere atención y esfuerzo, no por ello está lejos de ser una actividad placentera. Del Val se pregunta qué tipo de formación deben ofrecer las escuelas. Debe ser una formación general o especializada. Cualquiera sea el caso, tiene que corresponder con la visión del ser humano. Para Del Val, la visión especializada tendría como objetivo formar a un ejecutante hábil, centrado en la técnica, mientras que una formación general concebiría al ser humano como un ser creador, una visión clásica. Al respecto, habría que considerar dos condiciones que impactan en nuestra práctica docente.
La primera tendría que ver con la desigualdad social. Es decir, desde nuestra práctica, somos conscientes de que la desigualdad social generaría también dificultades para el aprendizaje, y si esto es así, adecuamos nuestra práctica a esas desigualdades. La otra condición se refiere a la extensión de conocimiento. En la medida en que la humanidad ha avanzado, ha ido acumulando una gran cantidad de información y conocimiento que hoy difícilmente una sola persona podría abarcar, comprender y manejar. Esto nos tiene la desventaja de que muchas veces parcializamos lo que enseñamos y no encontramos ni podemos ayudar a encontrar un sentido global de lo que significa el aprender o el descubrimiento del conocimiento. Entonces, Del Val nos conmina a lo siguiente, a pensar qué tipo de persona queremos formar, más allá de qué le queremos enseñar. Entonces, al responder primero qué persona queremos formar, los contenidos pasan a ser secundarios. Si pensamos en una persona capaz de pensar, de tomar decisiones, de buscar la información relevante que necesita, de relacionarse positivamente con los demás y cooperar con ellos, es mucho más polivalente y tiene más posibilidades de adaptación que el que solo posee una formación específica. Sobre todo en un tiempo como el nuestro, en el que muchas veces se piensa que los empleos que tendrán nuestros alumnos ni siquiera se han pensado todavía ni son requeridos, lo que necesitaríamos sería formar en ellos la habilidad de adaptación y de crear tanto expertos como aficionados. En este sentido, Del Val coincide con Malcolm Gladwell. Para él, por ejemplo, y también para Del Val, la situación con respecto al conocimiento podría pensarse de la siguiente manera. Tendríamos una vasta línea de conocimientos parcializados, por ejemplo, la ciencia y su desarrollo, la filosofía, las bellas artes, por poner algún ejemplo. Esta línea sería obviamente continua y se irían agregando más cosas. Podríamos poner aquí incluso los conocimientos computacionales. A esto se refiere esa extensión de conocimiento, esa gran ampliación. Lo que diría Del Val es que si tendríamos que hacer personas aficionadas que no tienen un conocimiento profundo de nada, de ninguna de ellas, pero que sí conocen tanto de ciencia, filosofía, computacionales, bellas artes, y aquí podríamos agregar el currículum tan extenso como quisiéramos. Pero bueno, tendríamos que ser aficionados o expertos, y esta línea quiere reflejar este conocimiento experto, que es aquel que conoce en profundidad. Tanto Del Val como Malcolm Gladwell, en su libro de Outliers, lo que ellos estarían pensando es que tendríamos que hacer una conexión tanto para que los alumnos estuvieran en contacto con lo mejor que se ha hecho y se ha escrito a lo largo de la historia, en términos quizá de aficionados, pero que también tuvieran la posibilidad aquí de crear o de seleccionar alguna vocación, y si no, cuando menos una área de especialización, donde pudieran convertirse en expertos y pudieran generar un conocimiento que trascendiera. Del Val señala una necesidad de humanismo. Aquí apreciamos en detalle el fresco titulado Zacarías en el templo, donde se muestra 4 filósofos humanistas. ¿Pero qué entendemos por humanismo? Cuando se habla de recuperar el sentido humanista en la nueva escuela mexicana, es urgente construirnos una respuesta. Del Val presenta varias opciones. ¿Acaso el humanismo es el estudio del latín o del griego? Al respecto, en un capítulo anterior, Del Val nos conmina a quitar las trabas para que los alumnos sean capaces de expresarse, lejos de reglas estériles que los aparten de la literatura, por ejemplo. El lenguaje no puede reducirse a la gramática. Entonces, si una persona no se expresa mejor por repetir las reglas gramaticales, ¿pensará mejor por saber lenguas clásicas?
El desarrollo científico no puede excluirse de lo que debe saber la generación que se está formando en las escuelas, pero tampoco debiera apartarse, como sí se ha hecho, a la filosofía, como ese discurso que vuelve a integrar en un todo coherente los hallazgos de cada una de las especializaciones científicas. El humanismo necesario hoy no puede ser el mismo que el de los renacentistas. El humanismo actual necesita un espíritu universalista no imperial con un ideal de liberación y revolución que, en suma, puede entenderse como una nueva cultura de diálogo entre culturas. ¿Cómo deben formarse los docentes? Actualmente, ni de lejos, somos la única fuente de información de los alumnos, pero sí podemos ofrecerles algo que no otros medios de información. Les podemos ayudar a analizar la realidad y mediante la organización también a aprender a pensar. A través del desarrollo de esta capacidad, los alumnos serán capaces de transformar la información en conocimiento. Cuando se habla de la desvalorización de la profesión docente, el magisterio tiene que asumir la propia dignificación de su profesión a través de la capacidad del cambio y asumir su responsabilidad intelectual en el proceso tanto personal como en el de los alumnos. Así deberá conocer a sus alumnos, dominar las formas de enseñanza, generar canales de comunicación asertiva para trabajar en equipo, así como no perder su sentido humano para poder conectar con otros individuos que se están formando y convertirse en un animador del grupo